definición de lo que es la enfermedad. La úlcera péptica es una patología del tracto gastrointestinal superior caracterizado por daño o lesión en la pared gástrica o duodenal, que penetra más allá de la capa muscularis mucosae. Cicatriza con tejido de granulación y endoscópicamente es mayor de 5 milímetros. Y pues es secundaria a la secreción de pepsina y ácido gástrico, lo cual ocurre principalmente en el estómago y el duodeno proximal. Esta definición está tomada directamente de la guía de práctica clínica de primer nivel de atención. Correcto. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo para esta enfermedad, principalmente son el uso de los antiinflamatorios no esteroideos y la infección por H. pylori. Y pues estas dos causas son más prevalentes en los adultos mayores. En cuanto al tabaquismo, se considera que es mayor causa en pues, adultos jóvenes. Entre otros factores de riesgo están los estados hipersecretores, como podría ser el síndrome de Zollinger-Ellison y una hernia hiatal. Y pues entre otros factores de riesgo, igual puede ser un antecedente de úlcera previa, lo cual puede ser una úlcera recidivante. Y bueno, antecedentes familiares y personales no patológicos, como sería el estilo de vida. Bueno, para la detección de la enfermedad úlcera péptica, el síntoma típico de esta enfermedad es un dolor abdominal con las siguientes características, que sería de localización en el epigastrio, de tipo corrosivo y de aparición postprandial aproximadamente 4 o 5 horas después de la comida, de la ingesta de alimentos. Y otras cosas que hay que considerar para sospechar de úlcera péptica es un antecedente de dolor epigastrio, que tenga un alivio postprandial y que igual puede ser un dolor nocturno. Y bueno, para esta enfermedad, la exploración física es bastante inespecífica, por lo que no es muy significativa. El dolor a la palpación profunda reduce la probabilidad de úlcera y puede haber alguna otra causa. En cuanto si se sospecha de úlcera péptica, lo más importante es buscar otros signos de alarma, como podría ser la anemia, la hematemesis, la melena o sangre en heces que nos sugiere hemorragia, el vómito que sugiere obstrucción, la anorexia o pérdida de peso que nos sugiere cáncer, y en cuanto a úlceras pépticas con complicada penetración, puede ser un dolor abdominal superior persistente. En cuanto a si se trata de una perforación, será un dolor abdominal de misma localización, pero esta vez será agudo y será más diseminado. Buenos días. Yo voy a hablar de las pruebas de laboratorio. Y bueno, eso es lo que es la guía de práctica clínica. Primero que nada, nos recomienda que en pacientes que son menores de 55 años y no tienen síntomas de alarma, como ya comentó Julio, se les debe realizar pruebas no invasivas validadas localmente para detectar la infección por Helicobacter pylori. Esto debido a que es la segunda etiología más frecuente que causa úlcera. También se aconseja al paciente descontinuar uso de AINES, tabaco, alcohol y otras drogas que puedan irritar el intestino, tanto la parte epitelial como la preepitelial. En el caso de los AINES, pues dañan o alteran la secreción de bicarbonato, aumentan la secreción de ácido y otros factores que favorecen el desarrollo de la úlcera. La prueba que más o que está validada según la guía de práctica clínica que se recomienda utilizar es la prueba de aliento con urea impregnada de carbono 13. Este método de diagnóstico no invasivo de detección para la detección y control de Helicobacter pylori en los pacientes dispépticos. Esto quiere decir
que sirve tanto para el diagnóstico como para saber si aún persiste la infección. Aquí en la imagen de básicamente cuál es el mecanismo de la prueba. La siguiente. Los inhibidores de la bomba de protones se deben suspender 2 semanas antes de realizar pruebas diagnósticas debido a la posibilidad de dar falsos negativos. La endoscopia es la prueba diagnóstica de elección para investigar lesiones del tracto digestivo superior y presentan un elevado rendimiento diagnóstico para la patología orgánica en paciente con dispepsia. Se recomienda que en todo paciente con úlcera gástrica se repita la endoscopia para evaluar la curación y excluir algún tipo de malignidad. Se recomienda realizar endoscopia temprana en todos los pacientes con sospecha de úlcera y de más de 55 años de edad con signos y síntomas de alarma. Y también en aquellos que no responden al tratamiento. También es importante que cada vez que se realice una endoscopia se realice una biopsia para llevar un control histológico de la lesión. Esto para descartar algún tipo de malignidad. Siguiente. Antes de continuar, Doc, nada más una preguntita que es relevante. Ya habías mencionado la causa, otra segunda causa, si no ya se está incrementando por los estilos de vida que tenemos nosotros, sobre todo en la dieta, en ingesta de comida chatarra o en otros sitios no propios, ¿cómo se llama? Sanitarios, ¿no? Es el Helicobacter pylori, lo comentaste, ¿no? Entonces, eso es relevante en la prueba del aliento urémico. Entonces, el aliento urémico es una capacidad, o sea, el Helicobacter pylori, produce urea en su mecanismo propio de patogenia, produce urea. Entonces, en el aliento, que es la prueba de una solución que en ese momento se le aplica al paciente, entonces hidroliza esa urea, ahora capta la cantidad de urea que produce el Helicobacter pylori y es un diagnóstico en la cual podemos considerar que es positivo por la producción del ácido de la urea que produce el ácido pylori, ¿verdad? Y la aplicabilidad de una solución que hidroliza esa urea que produce el Helicobacter pylori. Entonces, en el aliento, ¿verdad?, se detecta. Entonces ya es un diagnóstico aparentemente potencialmente de Helicobacter pylori. Además que todo paciente, considerando esa sospecha, hay que hacer durante la endoscopia una biopsia. Nada más para puntualizar cuando le pregunten y en qué consiste ese aliento urémico, ¿verdad?, por la producción de urea. Porque el Helicobacter pylori produce en su mecanismo gran cantidad de urea. Ok, doctor, ¿un comentario? ¿Verdad? ¿Quedó claro ese aspecto? Si no, continúe, doctor Luis, ¿verdad? Luis Pato. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el tratamiento farmacológico para la úlcera péptica. En este caso tenemos dos principales tratamientos, el farmacológico y el quirúrgico. Dentro del farmacológico, que es el principal que se va a utilizar, tenemos otras dos opciones, el que está asociado a la infección por Helicobacter pylori y el que no está asociado a la infección de esta bacteria. Bueno, en el primer caso tenemos que identificar lo que es el Helicobacter pylori a través de las pruebas diagnósticas adecuadas. Una vez realizado esto, el tratamiento se debe de enfocar a erradicar el agente infeccioso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el Farreras nos dice que el principal tratamiento es una terapia concomitante entre la administración de un inhibidor de bomba de protones. ¿Qué fue el sonido, doctor? ¿Falló? ¿Yusef? ¿Me escuchan? Sí, ¿es Yusef? ¿Alejandro? Sí, 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 ok, soy Yusef. se fue un poquito el sonido, doctor. Voy a repetir los aspectos, voy a iniciar. Nada más Sí, sí. tocar. Sí, sí te Ah, escuchamos, bueno. adelante.
Les decía que para el tratamiento de la úlcera péptica tenemos dos partes, dos opciones. Una es el tratamiento farmacológico y el segundo es el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos el asociado a la infección por Helicobacter pylori y el no asociado a esta bacteria. Bueno, en el que está asociado a Helicobacter pylori, el tratamiento se va a enfocar a lo que es erradicar el agente infeccioso. ¿Cómo lo vamos a erradicar? Mediante una terapia concomitante entre un inhibidor de la bomba de protones más la administración de antibióticos. Los principales antibióticos de primera línea que se utilizan es la claritromicina más amoxicilina o metronidazol durante 7 a 10 días. En esta terapia, el IVP de preferencia es el omeprazol y el Farreras indica que puede ser de 20 o 40 miligramos, siempre como preferencia el de 40 miligramos. La amoxicilina se debería de administrar 1 gramo por cada 12 horas y el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas, al igual que la claritromicina. En esta parte, recordemos que la terapia de primera línea, pues siempre va a incluir lo que es el IVP, amoxicilina y claritromicina con metronidazol. De igual forma, el Farreras nos indica que también hay otra terapia que es la conocida como la terapia cuádruple, en donde se va a incluir lo que es el bismuto y se va a sustituir también por una tetraciclina. Bueno, esta es la terapia para lo que es la úlcera péptica asociada a Helicobacter pylori. Por su Muy parte, bien. la que no está... Perdón, preguntar al grupo, ¿no? ¿Por qué es relevante este tratamiento del Helicobacter pylori? ¿Por qué es relevante? Además, claro, además de lo que produce por problemas de ácido péptico, por la misma fisiopatología de esta bacteria, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante, tan relevante? ¿Qué puede condicionar si no se maneja a largo tiempo este paciente? O sea, es un pronóstico que consideremos que hay que considerar, sobre todo en personas de cierta edad, ya de tercera edad, ¿verdad? Propensos a, además de otra causa, ¿no? o dar la oportunidad a que se presente este problema que estoy considerando. ¿Por qué es tan relevante el tratamiento del Helicobacter, que es prácticamente es una endemia, ¿no? O sea, porque pues muchos tienen Helicobacter, a veces no se diagnostican y tienen manifestaciones muy sugestivas, entonces, poco sugestivas, pero no. Entonces, ¿por qué es relevante este tratamiento farmacológico? Doctores, Daniel, Elena, Acosta, ¿por qué es importante el tratamiento? Es rebelde al manejo, ¿no? Pero ¿por qué el manejo para el Helicobacter pylori? Doctora Daniela, ¿qué ha leído o qué piensa usted? ¿Qué relevante es el manejo si no se le trata? ¿Puede producir qué? Nada. Pues es causa ¿Algún importante de doctor? cáncer estomacal. Sí, así es, ¿verdad? Sobre todo en pacientes de cierta edad que ya la morfología anatómica de su estómago, pues ya tiene problemas ya digestivos por edad y por ciertas características de la geriatría, ¿no? Entonces, es importante el tratamiento, sobre todo a ese tipo de grupo etario, el manejo del Helicobacter pylori, porque es potencialmente una metaplasia, ¿verdad? Una metaplasia que provoca asociado, así que se diga que se ha considerado, ¿verdad?, que puede producir cáncer de estómago, o sea, producir una úlcera, una situación gástrica, y no remotamente, si hay antecedentes de Helicobacter pylori condicionados por esta bacteria y que hizo estas alteraciones, hizo esta patología a nivel de la mucosa gástrica, ¿verdad?, de metaplasia, y probablemente es una úlcera gástrica. Por eso es relevante el manejo, que es rebelde, ¿eh? Que es rebelde. Porque no olviden que el Helicobacter pylori, si leyó allá el doctor Yusef o Luis Ángel, o la doctora, es su mucosa, o sea, este bicho, o sea, así se aloja en la submucosa muscular, o sea, por debajo, ¿no? Entonces,
cualquier tratamiento poco convencional, a veces no llega, y aún así con ese tratamiento que acaba de mencionar el doctor, no es, ¿cómo se llama? Hay varias esquemas de terapia, es resistente al manejo y tiene que ser hasta 2, 3, 4 semanas de manejo y otra biopsia de control para ver si hay nichos que estén condicionando, ¿verdad? El hábitat, porque no ha llegado las dosis farmacológicas a ese nivel, entonces hay que hacer un control de una biopsia, ¿no? Para ver si ya no hay Helicobacter pylori. Entonces, pues eso es relevante porque puede condicionar en su futuro, si no, o mal manejan o lo dejan así al aire, un cáncer, ¿no? Muy bien, muy bien. Adelante, continúa, Joseph, ¿no? Muy bien. Adelante, doctores. Bueno, en la segunda terapia tenemos lo que es la no asociada a Helicobacter pylori, en donde vamos a administrar principalmente tratamiento con un inhibidor de protones. Falla el micrófono. Falla el micrófono. Está fallando la comunicación, doctores. ¿Quién nos puede ayudar del grupo? En tratamiento a úlcera no asociada a HP. Bueno. Bueno. ¿Alguien nos puede ayudar, doctores? El del grupo, la doctora, otra vez, Julio, ¿no puedes ayudarlo? Julio Medina. Sí, doctor, estoy viendo si regresa o si no para continuar. Ya regresé. Sí. Ok, está fallando tu micrófono, no sé. Ok, Sí, adelante. no veo las diapos. ¿Están puestas? Si hicieron tratamiento no farmacológico, vas a hablar, ibas a platicar. Ah, ok, un momentito, lo voy a abrir. Ya habías pasado bueno, sí, este tratamiento no farmacológico, adelante, sí. Un momentito. Julio, ¿cuál estás proyectando? Tratamiento no farmacológico. No ¿El farmacológico. quirúrgico? Así es. Ok, un momentito. Bueno, en el tratamiento no farmacológico se incluye lo que es el tratamiento quirúrgico. Esta va a estar indicada principalmente para aquellos pacientes que van a ser intolerantes a los medicamentos del tratamiento farmacológico. De igual forma va a ser para aquellas personas que tienen problemas en el cumplimiento del régimen de la medicación o pacientes que tienen riesgo de complicaciones o de recidiva durante la terapia de mantenimiento. Además, es importante realizar un tratamiento no farmacológico de tipo quirúrgico en aquellos pacientes que dependen mucho del consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos una amplia gama de tratamientos quirúrgicos en la cual se puede incluir lo que es la gastrectomía distal subtotal, la vagotomía, esto para evitar recurrencias de los síntomas y la irritación. También tenemos la vagotomía y el drenaje y la vagotomía con antroctomía. Siguiente, por favor.
Bueno, ya ven el tratamiento no farmacológico. Sí, Sí, cambios en el estilo de vida. Ándale. Bueno, este tipo de tratamiento es de tipo conductual y lo que tenemos como objetivo es realizar cambios en el estilo de vida del paciente para evitar que los síntomas de la úlcera péptica pues sean recidivantes y estos sean en menor frecuencia cada vez. Bueno, entre todos estos se incluye el no fumar y evitar el hábito del consumo de alcohol, ya que estos dos factores son perjudiciales para lo que es la mucosa gástrica y pueden desencadenar los síntomas. De igual forma, si es posible, el paciente debe evitar el consumo de los antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, como ya dije, si el paciente es dependiente del consumo crónico de estos, pues es preferible realizar un tratamiento de tipo quirúrgico. Además, el paciente debe ser informado de que no debe consumir alimentos que provoquen los síntomas y la irritación. Para esto es importante reconocer estos síntomas y también identificar los alimentos que lo provocan, como por ejemplo comidas con picantes o comidas grasosas, las cuales deben ser sustituidas por alimentos naturales y que sean ricos en fibra, como por ejemplo ahí en la imagen tenemos la papaya, ¿no? De igual forma, una recomendación muy útil es evitar las comidas copiosas y muy grandes y estas sustituirlo a través de raciones de comidas pequeñas pero con más frecuencia. De igual forma, se debe insistir en masticar bien los alimentos, esto para evitar la hipersecreción gástrica, y no se debe de consumir lo que es la leche en exceso. Además, se deben evitar lo que son las verduras y las verduras pesadas como la col o las patatas y cambiarlo ahora por verduras y hortalizas mucho más ligeras. Todo esto lo que nos va a dar como resultado en el tratamiento del estilo de vida es que los síntomas y la irritación de la úlcera péptica va a ser cada vez menos frecuente, va a ayudar a la cicatrización de la úlcera y también va a evitar lo que es la recidiva. Y bueno, eso es todo, me parece. ¿Me escucharon esta última parte? Sí, sí, sí. Esto es el tema. Sí, doctor. Esto es el tema del día de hoy. Por eso son cortos, ¿no? Sí, es un ¿Algún tema corto, comentario? doctor. ¿Algún comentario, doctores? No, doctor, todo claro. Nada más quiero hacer algunos puntos de algo que yo también estuve. Deme chance. A ver si vemos, a ver si vamos bien. Deme chance, está bajando. Bueno, pues como les he platicado, estos temas, está programado para 2 horas, doctores, estas pláticas. Buen día, doctor. Sí, de hecho son 2 horas de Bueno, clase. Son ay, 2 horas. pues en 2 horas vamos a acabar con toda la terapéutica, ¿no? Sí, Sí, porque sí acabaríamos está con una semana. amplia. Sí, porque, bueno, ahorita dame chance. Es relativamente lento el proceso, porque el Eh, miércoles usted tiene la misma clase, pero con el otro grupo. bueno, por ejemplo, el miércoles voy a dar con este mismo tema, ¿no? Sí, pero con el otro Es grupo. es de Milton. Ah, no, de la doctora, ¿no? Sí, ese es el de Doctora, nosotros, tercero B. de Miriam. De Miriam, el otro grupo, ¿no? La doctora Miriam. Sí, doctor. Está muy lenta. Ya está acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Un
poquito, está un poquito chica la, ¿cómo la pongo? Aumento toda la pantalla completa, ¿eh? Acá. Es que está un poco chica la letra. Ah. No, para ampliar más. Voy. Pensé que iba a ser más grande la presentación. No, la más grande no da. Bueno, ok. ¿Ven la diapositiva? Todavía, doctor. ¿No la ven? Hasta ahora yo no. Nada, no la ven. Sí se ve. Yo Nada. sí la veo. Yo no la voy a volver a cargar. ¿Cómo? Sí. Nada, ¿no la ven? Al parecer sí se ve, doctor, creo que mis compañeros sí lo pueden ver. No sé por qué o no, pero sí. A ver si tú no. A ver. Nada. ¿Eres Milton? ¿No la ves? Sí, doctor, sí, Milton. No, hasta ahorita no la veo. Pero le comento a mis compañeros, sí lo ven, así que sí, podemos ver. Bueno, ahorita Ya lo veo, no les doctor. veo. Nada. Ya lo puedo ver, dice fisiología de la secreción renal. Ándale, mire, vamos a hacer unos apuntes, unas cuestiones. No me voy a ver, claro, no se trata de darle una fisiopatía completamente de la úlcera péptica, pero en cuanto a tratamiento tiene que ver mucho esta diapositiva. No puedo tener también el cursor, pero si ustedes me siguen, pues hacia su lado derecho, bueno, toda la diapositiva en sí, ¿verdad? Hay unas señalizaciones que son relevantes para que se produzca el ácido clorhídrico, ¿verdad? O la pepsina de las células parietales. Del lado izquierdo ven todos los estímulos que van a hacer y en el lado derecho es la célula, es la mucosa o la célula parietal, en la que van a entrar algunos mecanismos que van a ser relevantes para el manejo en especial de este tipo de problemas de ácido péptico, ¿sí? Entonces, unos van a ser mecanismos que son antagonistas propiamente de acetilcolina, de muscarínicos, como dice, muscarínicos o acetilcolina. Otros van a ser a nivel de histamina, ¿verdad? Receptores H2, el otro arriba de aspecto neurológico, ¿verdad? Es neurológico, parte nerviosa que receptores neurológicos de acetilcolina, y el otro punto sería la gastrina, problemas ya endocrinológicos o la gastrina, la producción que hace que existan unas señalizaciones para que todo este mecanismo en sí, prácticamente los tres, de una u otra manera en feedback, ¿verdad? Pero van a estar produciendo. Lo que se trata de hacer es una producción del ácido clorhídrico. Eso es lo normal, vaya, eso es lo normal dentro de la célula. Si me siguen, ya dentro de la célula, ¿no? Y eso van a haber unos intercambios, va a haber unas señalizaciones, van a haber unos intercambios en las que a nivel, digamos, ya de la submucosa, van a hacer que penetre, en este caso hacia arriba, ustedes ven hacia arriba, de calcio y cloro, penetren y otra vez exista un mecanismo de bomba que se llama, ¿verdad? Bomba de protones, por decir así, ¿verdad? Para que estos mecanismos iónicos, tanto el calcio como el cloro, el yodo, tengan una señalización adecuada y la producción posterior de ácido clorhídrico. Esos tres mecanismos se van a conjugar. Uno, si bien van a ser este mecanismo iónico, y el otro, como la histamina, van a producir vías dependientes del AMP cíclico, ¿sí? En cuanto a la estimulación de H2, o sea, de histamina. Pero prácticamente los mecanismos que tienen uno y otro es tratar, ¿no? De tratar
que exista esta bomba de protones y que se estimule, en este caso, inhibidores de bomba de potasio, pero eso es cuando se produce para que exista esa producción en cuanto al mecanismo fisiológico de ácido clorhídrico, ¿sí? Resumiendo, son 3 mecanismos. A nivel neuronal, de los muscarínicos o acetilcolina, ¿verdad? Otros a nivel endocrinológico, propiamente de la célula gástrica, vamos a pensar así, ¿verdad? Del lado izquierdo, lo que está dentro del aspecto de la membrana, o sea, de la célula parietal. Estos son aspectos de lo que pasa en la célula en cuanto a la producción de ácido clorhídrico, de la gastrina, y lo último sería la producción de histamina. Todo eso tiene que ver en sus mecanismos para que se pueda producir ácido clorhídrico. Por eso, cuando se da tratamiento para inhibir bombas de protones, como como ya comentaron ustedes, pues es lo que se va a tratar de bloquear esos receptores y que no se produzca ácido clorhídrico por inhibir bombas de protones, ¿verdad? Y al inhibir bombas de protones, el ácido clorhídrico disminuye. Y hacia un poquito más hacia su derecha, ya bajito, está el bicho este que se llama HP, Helicobacter pylori, y que vive alrededor de la submucosa. Por eso de aquí de la célula parietal muscularis, ¿verdad? De la mucosa parietal, la muscularis, y debajo vive ese Helicobacter pylori. O sea, el hábitat del Helicobacter pylori es adecuado, y por eso el tratamiento tiene que ser muy agresivo y el tratamiento específico. De lo contrario, la absorción es lenta, sobre todo casi todos son orales, imagínense, orales, y esos mecanismos, si no se dan en una forma adecuada, o ese tratamiento se da de forma adecuada, el Helicobacter pylori no se erradica. Por eso hay esquemas de tratamiento. Uno de los que acaban de mencionar ellos, ¿verdad? Con antibióticos, además de inhibidores de bomba de protones, ¿verdad? E incluso otros fármacos, que la claritromicina, amoxicilina, etcétera, etcétera. Pero este es lo que mencionaron ellos, o lo que comentaron, es una terapia optativa, ¿no? Si ustedes revisan, hay otros, se menciona también el bismuto, ¿verdad? Como lo que trata de hacer es disminuir más el pH, ¿verdad? El pH, al contrario, aumentar más ese pH y ese ácido clorhídrico disminuya y no se produzcan estos fenómenos, y para que siga la supervivencia del ácido del Helicobacter pylori, tratan de inhibir esos mecanismos, y de lo contrario, pues al alterar el pH, o sea, elevarlo ligeramente, el pH, el nivel del pH, porque se produce pues alrededor de pH de 4. Imagínense qué ácido clorhídrico tan potente tenemos, ¿no? Pero sin embargo hay mecanismos fisiológicos que pues no producemos úlcera, ¿sí? Por la submucosa, la mucosa que produce probablemente el tipo de glándulas a nivel parietal. Por eso estamos protegidos, pero cuando ese pH o se altera por mecanismos, se lesiona la musculares, y ese pH es lesivo, entonces empiezan a producir úlceras. Sí, todo condicionado por la dieta, por malos hábitos o la misma enfermedad, Helicobacter pylori. ¿Sí? Entonces, yo quería nada más mencionar este tipo de diagrama o esa diapositiva de lo que pasa a nivel de la célula parietal y los mecanismos que interactúan para la producción de ácido clorhídrico. Vuelvo a repetir, la acetilcolina como estimulante neurológico, porque no olviden que el estómago también está inervado para producir ácido clorhídrico, la propia gastrina que se produce para el pepsinógeno, y por último la producción de estimuladores histamínicos H2. Entonces ahí va a estar la terapia de esos 3 tipos de mecanismos, en la que la terapia va a actuar, ahorita lo vamos a ver, actuar para que protejan la mucosa gástrica, y ese si bien no se trata de modificar o bajar un poco el pH, sino la cicatrización, que es muy importante para que el pH actúe, ¿sí? Bajarle o subirle es cierta medida, es bueno. En este caso, medio al incrementar el pH para que esa cicatrización se dé, pero no completamente alcalinizar o incrementar un pH por arriba de 6. Entonces, producimos una alcalinización que, si bien puede tener efectos deleterios, ¿verdad? Porque ya el mecanismo de ácido clorhídrico está alterado. Entonces, es bueno todo ese confín de terapia, tanto los inhibidores de bomba de protones como los protectores de la mucosa gástrica,
que tengan que llevarse en forma adecuada y de acuerdo a no alterar la fisiología que debe tener para el mecanismo del ácido clorhídrico, la producción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, como habían mencionado, inhibidores de la bomba de protones, ya lo han mencionado los doctores. No voy a volver a recapturar esos aspectos, pero nada más aquí menciona que es el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol y rabeprazol. Los más utilizados que tenemos a nivel del stock farmacológico, pues es el omeprazol y el pantoprazol. Y hay otro nuevo que se está dando, que es el esomeprazol, que sí definitivamente es más específico para tratar de cambiar de inhibir más esas bombas de protones cuando vemos que la sintomatología es muy rebelde, sobre todo no disminuye, ¿verdad? Podemos cambiar, si no mejora con el panto ni con el omeprazol. El omeprazol es esta forma de abatir inhibir más esas bombas de protones y que obviamente el ácido clorhídrico, el pH, de una manera u otra, se modifique y tratemos de que esa úlcera o esa gastritis que tenga el paciente, o una forma ya aguda que requiere un manejo más intenso, es otra forma de accionar, otra opción de inhibidores de bomba de protones. Como dice acá, son profármacos que inactivan de forma irreversible las moléculas de bomba, ¿sí? Y es un profármaco que se libera y tiene que ver con el mismo pH. Por eso, para que se libere, requiere cierto pH para que se libere y que inhiba su acción, inhibir más las bombas de protón, ¿sí? Pero esa actividad no se da si no tenemos ese profármaco que va a tener mucho que ver, esa apertura de la cápsula por medio de un pH, en comillas, adecuado. ¿Sí me entienden? O sea, no tenemos que tener un pH que lo alcalinicen, porque de lo contrario, si damos pantoprazol o si le damos un gel que bloquee la mucosa, no se da esa actividad del profármaco, de estos bloqueadores de bomba de protones, entonces no va a accionar. Por eso, cuando se dé solamente con inhibidores de bomba de protones y tener cuidado de no dar inmediatamente, si lo requiera, pero no inmediatamente, protectores de la mucosa gástrica. O sea, tiene que ser aparte para que ese mecanismo de fármaco, dinamia, o sea, ya vieron farmacología, se dé. De lo contrario, no dar dos fármacos, bloqueadores de mucosa, ¿verdad? No. Entonces, en este caso, mejor dar omeprazol, pantoprazol o esomeprazol, ¿sí? Porque tiene un producto, un profármaco activo que se abre después que se rompa la cápsula. Y la farmacokinética, como menciona ya, es administrar 30 minutos antes de los alimentos, extenso metabolismo por citocromos, ¿verdad? Citocromos oxidasas, y suprime la secreción del ácido por 24 a 48. Imagínense, ¿no? Entonces tienen que ver que eso se dé en una forma adecuada y que sea solo ese tipo de medicamentos en ese momento y no darlo después de los alimentos porque no va a tener acción de ese profármaco. Y esa es una molécula que es abierta del omeprazol. En este caso lo que hace es hacer todo este tipo bioquímico y el profármaco lo que tiene que hacer es inhibir abajo del complejo de enzima inhibidor. O sea, eso ya es bioquímica en sí, que no trata hablar de farmacología amplia, ¿verdad? Pero sí decir la forma de accionar de este profármaco de los bloqueadores de bomba de protón. Entre los efectos secundarios e interacciones, pues aquí está, ¿verdad? Puede dar náuseas, estreñimiento, dolor abdominal, flatulencias o diarrea, ¿verdad? Puede también a dosis o manejo ya muy prolongado de omeprazol o de los bloqueadores en sí, de la bomba de protones, ¿verdad? Puede dar ciertas artralgias, cefalea o exantemas. En este caso, el omeprazol interactúa con, hay que tener cuidado a los pacientes que están recibiendo esto, warfarina, anticoagulantes, diazepam, ciclosporina para pacientes que están manejándose inhibidores de eso, o sea, terapia monoclonal, ciclosporina o algo así, en que se acciona, o sea, interactúa, entonces potencializa estos
estos fármacos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en cuanto a su acción. Aumenta la eliminación de varios antipsicóticos, tacrina, la teofilina, y pueden inhibir la conversión de clopidogrel. Cuidado, eso es importante. No olviden que pacientes no solamente van a tener problemas de enfermedad ácido-péptica, sino también puede ser que estén tomando un antiplaquetario, en este caso, o el mismo ácido acetilsalicílico, o el clopidogrel, que lo que trata de hacer es pues prolongar un poquito los tiempos sanguíneos. Entonces, por lo que se vista, ¿no? Para pacientes cardiópatas, lo que se da es para evitar trombos, y eso ya, pues se da clopidogrel, pero si se está dando además, tiene una gastritis o tiene enfermedad ácido-péptica, pues hay que tener cuidado porque no va a accionar el clopidogrel. Entonces hay que tener, se le da y al poco tiempo era dar el tratamiento de terapia. No quiere decir que se sustituye la terapia, además que tiene para problemas vasculares, de eventos vasculares, sino hay que considerar que hay que darse las dosis que puedan accionar y fuera de la acción farmacodinámica de la bomba, inhibidores de bomba de protones. ¿Sí? Uso crónico es aumento del riesgo de fracturas y en mayor susceptibilidad a las infecciones. ¿Por qué infecciones? Porque abate tanto el pH, lo alcaliniza, hasta cierto, si se da en forma que digamos muy prolongada o no se hace monitoreo o no se hace un seguimiento de ese tipo de pacientes, podemos alterar el mecanismo del pH. Entonces eso hace que haya susceptibilidad a infecciones intestinales. No tiene una buena digamos, una buena dinámica digestiva y eso propicia una translocación bacteriana a nivel intestinal. Entonces, pues eso tiene cuidado. Claro, es aspecto crónico. Estamos hablando de pacientes que tienen mucho tiempo tomando los inhibidores de bomba de protones. Entonces, entre los usos terapéuticos, promover la cicatrización, es lo que se busca, ¿no? Promover la cicatrización de úlceras pépticas y tratar la enfermedad del reflujo. Ya me ha mencionado él que el doctor, ¿verdad? En la primera práctica del tema, que puede haber una enfermedad yatal o enfermedad de reflujo. A veces el esfínter de Oddi, pues si ustedes saben, tratan también del mecanismo, se cierra o se abre de acuerdo al estímulo propiamente la gastrina. No olviden que son enfermedades, las fases en las cuales cursa la digestión, cefálica, ¿verdad? Intestinal, ¿verdad? Gástricas. Primero cefálica, gástrica, intestinal, en el mecanismo de la dieta, ¿no? Entonces, y el esfínter de Oddi tiene que ver mucho. Si está alterado por esa hernia o alteraciones, tanto del esfínter de Oddi o a nivel yatal, se llama enfermedad de reflujo gastrointestinal. Entonces puede mejorar, incluyendo la esofagitis erosiva resistente a los antagonistas H2. ¿Qué son los antagonistas H2? Por la ranitidina. Ya han visto los mecanismos del H2 que se produce, ¿verdad? De mecanismos H2 para producir el ácido clorhídrico. En este caso, bloquean los bloquean los H2, ¿verdad? Entonces no se da esa recepción, ¿verdad? No lo está bloqueando y pues disminuye lo que buscamos es el mecanismo clorhídrico, prevención y tratamiento de úlceras provocadas por AINES y trastornos de hipersecreción de la histamina en sí, ¿verdad? Que bloquean el acoplo de histamina porque están por competencia, ¿verdad? Ya no existe esa producción de histamina o estímulo. Aquí está, antagonistas de los receptores, entonces ya de la histamina, H2. En este caso está la ranitidina, la cimetidina, la famotidina y la nisatidina. Actualmente ya estos últimos, estos dos de medio como la cimetidina y la famotidina ya no se utilizan porque tenían acciones sobre todo de producir alteraciones hematológicas. Entonces aquí, como dice, compiten de forma reversible con la histamina por la unión de los receptores H2, o lo que decía, suprimen la secreción de ácido por 20. Este sí disminuye completamente la secreción de ácido clorhídrico, ¿verdad? La disminuye. No altera el pH, pero disminuye en forma importante. Eso se da para pacientes que tenemos con un problema de sangrante de úlceras o una gastritis erosiva. Se da en forma parenteral. Hay ranitidina que se da en forma parenteral para disminuir en forma importante la producción de ácido. Y la farmacokinética es una rápida absorción vía oral
en un poco por ciento se une a proteínas, es muy poco, ¿verdad? Y leve metabolismo hepático y leve metabolismo de excreción renal. Entre sus efectos secundarios o interacciones, el 3% sufre diarrea, cefalea, somnolencia, fatiga, mialgias y estreñimiento. Y lo que les decía, ¿verdad? Trombocitopenia. Pero según la literatura, esto es cuando es por largo tiempo, puede disminuir el número de plaquetas, 1. Y 2, pues tiene que haber un monitoreo, ¿sí? De cómo está el número de plaquetas, y también no se le va a dar a pacientes que tienen rangos de plaquetas bajas, pues eso no está indicado. Cruza la placenta y se excreta en la leche materna, y hay una ligera, otra vez con los citocromos a nivel hepático, o sea, puede haber un acúmulo de este mecanismo, de este fármaco, ¿verdad? Y puede haber infecciones, o sea, alteraciones un poquito más importantes en la biosíntesis de este fármaco. Usos terapéuticos: promover la cicatrización de úlceras pépticas, tratar otra vez la enfermedad del reflujo complicada y prevenir la ocurrencia de úlceras por estrés. Entonces, otro fármaco que no tocaron ustedes son inhibidores de prostaglandinas, ¿sí? También tienen las prostaglandinas, en la gráfica, en la primera diapositiva que puse, también accionan mecanismos de prostaglandinas para procesos de inflamación, y todo eso hace que se incrementen los niveles de las prostaglandinas y se inmiscuya más el mecanismo inflamatorio, y trae como consecuencia pues la situación inflamatoria y lo que condiciona que se adyuve más el efecto deleterio de la producción de prostaglandinas a nivel de la mucosa gástrica. Entonces lo que buscamos acá es inhibir un análogo sintético de prostaglandinas, pero de otro tipo de prostaglandinas. Ustedes saben que no solo hay prostaglandinas que son procesos inflamatorios, sino hay otro tipo de prostaglandinas que disminuyen la inflamación. Entonces hay un análogo sintético de las prostaglandinas que incrementa las defensas de la mucosa. O sea, unión al receptor EP3 de las células parietales, disminución del AMP cíclico, y que disminuye la secreción de ácido, estimula la secreción de la mucina en sí, más moco, más protección, así, y el bicarbonato, y aumenta más el flujo sanguíneo de la mucosa, ¿sí? Primero hay inflamación como productos de liberación de prostaglandinas proinflamatorias, pero también produce el estímulo que aumenta más el flujo sanguíneo por medio de producir entonces esa protección de mayor flujo sanguíneo en la mucosa, y al mismo tiempo disminuir pues, el ácido clorhídrico, ¿no? Barrera en sí, más que disminuir, como barrera para la producción de ácido clorhídrico. Y aquí está en las del ácido en sí, ¿verdad? A nivel de prostaglandinas PG2 y PG1, ¿sí? Es el misoprostol. Es el mecanismo que de una manera u otra inhibe una serie de prostaglandinas proinflamatorias, ¿verdad? Y posteriormente vasoconstrictoras, porque ese es el mecanismo, y por otro lado la producción de otro tipo de mecanismos de prostaglandinas que le incrementa para que haya mayor flujo sanguíneo, ¿sí? Misoprostol, entre la acción farmacogenética, es rara vez usado y es una rápida absorción vía oral, y los efectos se inician en 30 minutos y dura 3 horas. El alimento, los antihidratos, reduce su absorción, excreción, se puede producir por una excreción por la orina, y lo que tiene también con efectos secundarios es el 30% de diarrea con dolor, cólicos abdominales o sin ellos, puede causar exacerbaciones clínicas de la misma enfermedad inflamatoria del intestino, ¿sí? Y contraindicaciones en el embarazo. El sucralfato es otro que utilizamos ya como protector también de la mucosa, ¿verdad? O sea, produce más moco, protege más la mucosa,
La misoprostol como inhibidor de prostaglandina, si bien tiene acción protectora, y es sucralfato como mayor producción de moco, que la que tiene es unirse a las células epiteliares y cráteres de las úlceras por 6 horas. Inhibe la hidrólisis de proteínas de la mucosa por la pepsina, estimula la producción local de prostaglandinas y factor de crecimiento epidémico y se une con las sales biliares, o sea, mayor protección. Sí, tanto el misoprostol como el sucralfato, su acción es este tipo de mecanismo. Un momentito más. Perdón. Ok. Y aquí está, ¿verdad? Usos terapéuticos, profilaxis de úlceras por estrés, mucositis bucal, úlceras aftosas, gastropatía por reflujo biliar. Y por enema se le puede aplicar a un paciente que tenga una proctitis por radiación, úlceras rectales y solitarias, evitar el uso de antiácidos, obviamente, pues si da sucralfato no da gel hidróxido de aluminio y magnesio, ¿no? Y sobre todo después de 30 minutos, ¿verdad? Uso terapéutico es después usar sucralfato. Evitar el uso de antiácidos y después, 30 minutos después, usar sucralfato y tomarse una hora antes de los alimentos, ¿sí? Efectos secundarios, estreñimiento, evitar pues problemas de insuficiencia renal y riesgo de sobrecarga de aluminio. No administrar con antiácidos que contengan aluminio, es lo que les decía, tomar 2 horas después de tomar feniletoína, dioxina, cimetidina, ketoconazol o fluoroquinolonas. O sea, todo eso hay que, después de que se aplique el sucralfato, pues a las 2 horas da la terapia que se está manejando, otro tipo de terapia de otros factores de riesgo que tenga el paciente, ¿no? Ya habíamos hablado del clopidogrel o de algún... Y lo último es antiácidos, hidróxidos de aluminio y magnesio, vienen combinados. El primero reacciona rápido y el segundo lento. Generalmente vienen combinados. Y neutralización sostenida y equilibrada. El magaldrato está combinado, como les decía, y la simeticona reduce la formación de espumas y por tanto del reflujo gastroesofágico. Ok, entonces estos últimos son los más socorridos, no que sean socorridos, sino que más o menos toma tu gel de hidróxido de aluminio y magnesio, pero obviamente cuando tomemos gel de hidróxido de aluminio lo que hace es bañar la mucosa, ¿verdad? Ese óxido reacciona rápidamente, uno y el otro más lento, pero lo que se busca es bañar o tapar o pintar, como se dice, la mucosa gástrica. Y no hay que olvidarle, pues no le vas a dar inhibidores de bomba de protones. Además, sino esperar que haga su efecto en un tiempo prudente, 2, 4 horas, y después dar la terapia que conlleve. Bueno, ya entonces ya podemos dar cualquiera bloqueadores H2 o bloqueadores de la bomba de protones, ¿verdad? Para que haga su acción. De lo contrario, pues estás bloqueando la mucosa, o sea, estás tapando la mucosa, no se produce ácido clorhídrico y el mecanismo de acción de farmacológicamente no se da a nivel gástrico. Aquí está la bibliografía, lo mismo, Gunnar y Gilman, y eso es lo que quería nada más mencionar en cuanto por qué el mecanismo de cada uno de los fármacos y por qué se da. ¿Algún comentario, doctores? Bueno. Bueno. Por mi parte no, doctor. Ok. Quería completar con este aspecto, ¿no? Para que si no quedó, digamos, lo que buscaba que se entienda, pues podremos remarcar posteriormente en la siguiente clase, sobre todo el diagrama, de la primera diagrama del mecanismo de acción de cada uno de los fármacos, a nivel neuronal, a nivel, ¿cómo se llama? Gas de la gastrina en sí, ¿verdad? Y a nivel de los H2, o sea, ranitidina, ¿sí? Que normalmente es lo que acciona para la digestión y producción de pepsina, ¿sí? La gastrina, pepsina, todo el mecanismo de la digestión. Y lo que se busca con estos fármacos es accionarlos o bloquearlos para que no se estimulen y que tratemos de que manejemos bien
la úlcera péptica en este caso. Ok, todo bien. Milton, otra vez con Milton, pues no sé si esta misma plática se va a dar el miércoles. Todo quedó bien, doctora Villalobos, Paula, Regina. Sí, doctor. Todo Sí, bien. Todo bien. todo bien. ¿Cómo, perdón? Frida. Frida, ¿iba a hablar? Es que la comunicación a veces cambia. Muy bien, si no hay mayor comentario, pues nos vemos el próximo miércoles. Bueno, ustedes ya el viernes con el siguiente tema de ¿cuál es? Parasitosis, ¿no? Ajá. Y el miércoles pues me reúno con la doctora, sí, la doctora, este mismo tema. Sí, Y doctor. Sí, sí. Una Iván. consideración. Cuando inicie la clase para el otro grupo que va a ser el miércoles, tiene que ser en el otro canal que tiene hecho de Teams. Porque creo que el grupo no tiene acceso a este canal donde está iniciando. Sí, ya lo veo. El otro canal. Sí, abro con el Tiene otro el icono canal. de un microscopio. Donde está el microscopio, el icono, o sea, el perfil del grupo es ese. El Ahí microscopio. Sí, el sí. microscopio. ¿Y el otro Donde cuál está es? la cadena de ADN, solo nosotros estamos. Ajá. Entonces el microscopio es el otro grupo, ¿no? Sí, de hecho ahí que inicie todas las sesiones porque ambos grupos de esta clase estamos allá. Bueno, con el microscopio entonces, sí. Sí, ahí que Ok. inicie todas las clases de preferencia. Creo que es más Qué fácil. bueno, bien la observación, Milton, muy bien. Entonces, cualquier comentario, posteriormente lo vemos el próximo viernes sobre estas pláticas que hemos dado. Yo quiero que quede más o menos adecuado lo que estamos manejando sobre la terapéutica en estos módulos de algunas patologías. Muy bien, adelante, entonces nos vemos el próximo viernes, ustedes, y también los otros, ¿no? Ok, buenas tardes, doctores, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Sí, buen día. Hasta luego. Voy a detener la grabación. Sí.